Nacido en Colima, Colima, el 6 de junio de 1956, Carlos Navarro Ochoa es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1982 como ingeniero geólogo. Trabajó durante 10 años en proyectos nucleares y termoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional. Durante 26 años se desempeñó en el Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima. Con ustedes, el geólogo Carlos Navarro Ochoa. Hola, mucho gusto, soy geólogo Carlos Navarro Ochoa. Eh, Trabajé durante 26 años en la Universidad de Colima en el Observatorio Vulcanológico y el tema que vamos a tratar obviamente será el volcán de Colima. Yo llegué en el 91, después de 6 meses de estancia en Japón estudiando vulcanología. Llegué al observatorio, se estaba inaugurando apenas, tenía apenas unos meses de formado, y nosotros prácticamente inauguramos con nuestros trabajos, junto con otro colega geólogo, Abel Cortés, hacer los estudios de geología del volcán de Colima. Esto lo sometimos a un proyecto con ACID para darle, obviamente, eh, una validez y un respaldo científico y obviamente los recursos. Necesitamos siempre recursos. En casi todas las ciencias se requieren recursos. Entonces, obviamente, hacer la geología requería de todo un proyecto. Se sometió al proyecto, se aprobó el proyecto y afortunadamente fuimos los directores de ese proyecto. De tal manera que alrededor de 4 años, poco más, nos llevó de trabajo de campo, de trabajo de gabinete y de laboratorio, recorrer todas las barrancas del volcán hasta la ciudad de Colima, las que incluyen aquí en la ciudad de Colima, todas recorrimos eh, levantando la geología del volcán. ¿Con qué finalidad? Esto es, aparte de que haces todo un estudio estratigráfico de las columnas que encuentras en las barrancas o de los caminos vecinales, como los caminos que hay en el volcán y en el Nevado de Colima, todo esto te ayuda con el muestreo que realizas a hacer un estudio de la historia del volcán o del complejo volcánico, que ese sería el nombre correcto, puesto que el complejo volcánico consta de 3 grandes edificios volcánicos, el primero al norte el Cántaro, luego el gran complejo del Nevado, que por lo menos tiene la construcción y destrucción de por lo menos 3 o 4 edificios muy grandes, mucho más grandes que el volcán de Colima. Y después pasa el vulcanismo hacia el sur, hacia lo que conocemos como un antiguo volcán de Colima o paleofuego de Colima, que también tuvo una erupción muy grande, como las mismas que tuvo el Nevado, excepcionales, de colapso. Ahorita vamos a explicar qué es esto. Eh, bueno, nosotros dedicamos a hacer esta geología por todas las áreas reconocibles y andables, por así decirlo, caminos vecinales, barrancas. Nos metíamos a las barrancas y caminábamos durante 6, 8 horas dentro de la barranca. De tal manera que después toda esta información la recopilamos, la armamos y armamos un mapa geológico del volcán de Colima. Más detallado que ya los que ya existían. Existían unas versiones primarias, muy burdas, por así decirlo, de lo que era la geología del volcán, y nosotros tratamos de refinar este trabajo. De tal manera que después de estos 4 o 5 años de trabajo, se presentó. Junto con este trabajo de 4 o 5 años, que fue publicado en una publicación de la Carta Geológica del Volcán de Colima, publicado en la UNAM, por el Instituto de Geología de la UNAM, nos hizo el favor de publicar este trabajo importante. Después, o al mismo tiempo, perdón, tuve la suerte de colaborar con un geólogo del Instituto Smithsoniano, con el doctor Jim Lur, con el cual trabajamos durante 12 años, en el cual trabajamos toda el área principalmente del Nevado y obviamente productos volcánicos del Paleofuego. Con esto nos dimos una mejor idea de cuál era la historia geológica de todo el complejo volcánico, de tal manera que se pudo reconstruir o al menos tener una mejor idea
si no total, completa, por lo menos una buena idea de cómo era la historia geológica de los últimos 10.000 años, ¿sí? Hicimos un trabajo muy interesante y con él pudimos trabajar, como les repito, con Jim Loor, 12 años, bajo proyectos auspiciados por el Instituto Smithsoniano en Washington. Entonces, fue muy interesante trabajar con él porque tuvimos la oportunidad de ir 2 veces a Washington a hacer trabajos de laboratorio con él, de microscopía electrónica principalmente, estuvimos con él trabajando y también llegamos a conclusiones muy interesantes. Con él, desgraciadamente, Jim Loor muere en el 2007 y queda sin publicar todo ese trabajo de 12 años que estábamos haciendo. A su muerte, obviamente, el Instituto Smithsoniano reclamaba, por así decirlo, que se publicara toda esta información, puesto que se había invertido en proyectos de varios miles de dólares, sobre todo en fechamientos, en dataciones de carbono 14, con el cual uno reconstruye la historia estratigráfica de los productos volcánicos. De tal manera que lo hicimos, tuvimos que publicar toda esta información en una revista internacional y bajo un volumen especial, con el trabajo especial que hicimos con Jim Loor durante 12 años. Este es uno de los grandes trabajos que me siento muy satisfecho de estar de coautor. Obviamente el primer autor es Jim Loor, él fue el de la idea principal, él era el del proyecto, y aunque éramos grandes colaboradores, estoy yo de coautor en ese trabajo, como debe de ser. De tal manera que todo esto nos llevó a tener una mejor idea del volcán de Colima, de toda su historia. Todo esto, toda la información geológica pareciera ser que un poco intangible para mucha gente. ¿Cómo podemos aterrizar toda esta información geológica en algo que a la gente le sirva? Pues en un mapa de peligros volcánicos. Eso fue lo que trabajé principalmente cuando estuve en Japón, en cómo confeccionar, en base a información geológica, hacer un mapa de peligros. Entonces, de tal manera, en base a estudios geológicos, de tal manera que hicimos un mapa de riesgos volcánicos, un mapa de amenazas volcánicas, y entonces pudimos aterrizar esta información en algo más tangible que sirviera a la sociedad y principalmente a las autoridades de protección civil, en el cual uno le explica a la protección civil y a la gente en general de la manera más sencilla posible que se construyó el mapa, con ciertos colores preferenciales, con colores preferenciales tipo semáforo, en donde el rojo es lo más peligroso, por ejemplo, y de tal manera que con esta simplicidad uno puede explicar a la gente cuáles son las verdaderas amenazas del volcán de Colima. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos a lo largo de estos 26 años en general estudiando el volcán? Bueno, que el volcán tiene por lo menos 3 tipos importantes de erupciones. Una que es, digamos, catastrófica, que es cuando el volcán se colapsa materialmente, todo el edificio volcánico o gran parte del edificio volcánico colapsa, en una erupción tipo Santa Elena. El volcán Santa Elena colapsó en 1980 en el estado de Washington. Es fácil buscar en el internet, pónganle erupción volcán Santa Elena 1980 y van a ver la variedad de información y de fotografías impresionantes en las cuales este volcán se colapsa, se cae. Bueno, pues esta costumbre que tienen los volcanes, de colapsar, ocurre varias veces en miles de años, o sea, su periodo, posiblemente el periodo de retorno es en miles de años, lo cual lo pudimos comprobar para el Nevado de Colima, que por lo menos tiene 3 a 4 eventos de este tipo, de colapsos, en la cual queda una cicatriz de media luna o de herradura, que es la estructura que queda a partir de la cual cae el volcán. El volcán de fuego o paleofuego, como les mencionaba hace rato, tiene una cicatriz de este tipo, y sobre las bases de este paleofuego nace el actual volcán de Colima. Bueno, ya con este nuevo volcán de Colima podemos darnos una idea de otro tipo de actividad que ocurre por lo menos cada 100 años.
A partir de información tanto de recopilación histórica como de la misma información geológica recopilada en campo, pudimos verificar que hay una ciclicidad aproximadamente cada 100 años. Y por lo menos la de 1818, la erupción de 1818 y la erupción de 1913 son las que tienen mejor información. Con eso nos damos nosotros una mejor idea de esta ciclicidad en el volcán. De tal manera que estas son las dos principales estilos eruptivos que presenta el volcán, con una, digamos, con una cercanía a esta última de cada 100 años, y que el último o el estilo, por así decirlo, de comportamiento eruptivo es aquel que nosotros vimos en los últimos 60 años. ¿Cuál es este? Que bueno, a partir de la gran erupción de 1913, después de unos 40, 50 años, sube otra vez magma por el conducto, por la chimenea volcánica, forma domos, forma coladas de lava, muy viscosas, muy lentas, que van escurriendo por sus laderas, y entonces te das una idea de que este es otro tipo de comportamiento volcánico. Este último periodo que estudiamos desde los años 60 hasta la fecha, hasta el 2015-16, que descansa el volcán, entonces nos da una mejor idea de que este volcán tiene estos tipos de comportamiento o estilos eruptivos que presenta en su historia. En ciclos cortos, este tipo de erupciones. Y bueno, con esto yo quisiera darles las gracias y decirles que estamos haciendo un estudio histórico de todas las referencias históricas verdaderas de las erupciones del volcán, para poder hacer un libro sobre la historia del volcán de Colima. Estamos en eso, estamos trabajando para publicarlo en la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, la historia del volcán de Colima.